España ha arrancado con muy buen pie y de manera firme estas eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Goleada de España 3-0 frente a Bulgaria, uno de sus tres rivales en estas eliminatorias. Una España que enamora, que juega francamente bien, que tiene grandes figuras, una selección muy joven y que quizá no sea la favorita, pero sí que puede ser una de las candidatas para el Mundial. Dairon, Marisa y Richard, chicos, bienvenidos. Dairon, empiezo por ti. ¿Cómo viste a la selección española de Luis de la Fuente? Para mí la selección de España es una selección que me encanta y para mí es favorita desde ya para el Mundial de 2026, no por lo que hizo ayer, sino por lo que viene haciendo desde 2022, cuando Luis de la Fuente asumió el cargo de seleccionador de España después de que le despidieran a Luis Enrique tras ese Mundial de Qatar 2022. Es una selección que ayer en el partido puntual se le ve intensidad, se mantiene firme ante sus valores, una selección reconocible durante los últimos 4 años, una selección que juega a presionar alto en momentos del partido, no con la misma intensidad que de pronto tienen algunos clubes que vemos constantemente fin de semana, pero sí es bastante inteligente al momento de elegir por dónde presionar. Tiene laterales que pueden jugar tanto por fuera como por dentro según el momento del partido. Tiene dos extremos que le funcionan muy bien, como es el caso de Lamine Yamal por la derecha y de Nico Williams por la izquierda. Ambos pueden irse hasta el final de la banda, ambos pueden meterse hacia el medio y rematar. Y tiene unos mediocampistas de verdad de primer nivel. Es una selección con un fondo de armario tremendo, tremendo, porque estábamos hablando de que ayer era titular Martín Zubimendi, que es un jugadorazo que juega en la Premier League en el Arsenal, y cuando llegó el sustituto era Rodri Hernández, actual Balón de Oro, que viene de una lesión, que volvió a ver minutos con la Roja y que seguramente se adueñará de esa posición. Pero ahí tenemos una posición doblada por dos de los mejores jugadores en su posición. Y así podemos hablar de varios. Podemos hablar de un Marco Cucurella, que marcó ayer su primer gol con su selección, y que atrás estaba Alejandro Valde, uno de los mejores laterales izquierdos. Y así podemos seguir mencionando. Pedri estaba jugando, pero en el banco estaba Fermín López también. Y eso que no jugó Lenormand, ayer. por ejemplo, Ayer ¿no? fueron. Lenormand y Cubarsí. Sí, exacto. Salió Lenormand, entró Cubarsí. No estaba ninguno de los goleadores de la era de Luis de la Fuente. Ambos estaban en el banco, como son Álvaro Morata y Ferran Torres, y aún así metieron 3 goles. Los mediocampistas de España son goleadores, el caso de Mikel Oyarzabal, el caso de Mikel Merino también. Es una selección muy, muy completa, que su entrenador Luis de la Fuente los conoce a todos los jugadores porque los tiene desde la sub-19, ya luego en la sub-21, ya luego en la sub-23 y ahora en la selección mayor. Es candidata firme al 2026. Yo creo que es que no se le puede poner ningún pero, ¿no?, a las convocatorias que hace el técnico, porque de verdad que acierta, ¿no? Sí que en España, por ejemplo, ha habido un pequeño debate después de este partido, que es el tema de que se fallaron ocasiones, de que España ganó 3-0, pero podía haber metido unos pocos de goles más, y eso que Oyarzabal, cada vez que juega con la Roja, la verdad es que el tema de ser 9 le sienta fenomenal. Richard, ¿tú ves algún pero a esta selección española? ¿Tiene alguna fisura? Yo en realidad no le veo por ahora fisuras. A ver, yo coincido en que hay 3 grandes selecciones a nivel mundial y una de esas 3 grandes selecciones es España. Quizá es la que tiene el potencial más joven, porque encontramos a chicos como Cubarsí, que te puede venir desde el banco y hacer un gran trabajo de central, porque tienes a Pedri, porque tienes a Lamine Yamal, porque tienes a Nico Williams. Por juventud es una selección que te hace pensar que se va a sostener mucho rato teniendo éxitos. Ahora, por profundidad de plantilla, yo solamente la puedo comparar con Francia. Me parece a mí que son las 2 selecciones más potentes hoy en el planeta. Lo de España, la forma de someter a los rivales como lo hizo ante Bulgaria. Entendamos algo, Anita, también Bulgaria no es hoy la del 94. Esta Bulgaria está muy lejos de los tiempos de Lechkov o de Risto Stoichkov. Hoy Bulgaria es una de esas selecciones bajas de Europa, que no está en un pico de su historia, pero España sí está en un pico, pero además un pico que invita a crecer y a soñar hacia el futuro. España, yo y lo que le encuentro más bien son puros check marks en su favor. Una selección con jugadores muy jóvenes, una gran profundidad de plantilla, un seleccionado que más allá de tener jugadores, porque la diferencia de un seleccionador a un entrenador es que el entrenador tiene
en su club a los jugadores en el día a día, los conoce, los va llevando en el día a día. En el caso del seleccionador nacional, tienes 3, 4 días para planificar y preparar un equipo. Estos jugadores pareciera que están jugando, aunque sea a distancia, no sé, jugando con el PlayStation o lo que sea, porque todos entienden los roles que deben hacer y todos tienen muy entendido lo que se necesita. Entonces eso hace a España estar en un nivel diferente al del resto de las selecciones. Yo a esta España, quizá a ver, para demarcarla de lo que fue el partido de ayer frente a Bulgaria, hay que empezar a ver si ese mismo resultado donde terminas ganando por 3-0, pero pudiste haber ganado por 6, si lo puedes hacer con una selección que esté más a la altura de España. Yo creo que España hoy se enfrenta a Francia y puede que España le gane a Francia o al revés, o Francia le gane en un partido ajustado a España. Pero ahí es donde en una selección como España sí necesita tener más pegada. Ayer pudieron haber ganado por 7-0 fácilmente, Claro, pero España no claro, pero no necesitó tener pegada. España lo resolvió temprano. Y si te toca con Francia, y con Francia tienes 2 situaciones y no las metes, te puede pasar factura. A ver el domingo, que le toca a Turquía, que va a ser un rival de más peso, Correcto. ¿no? Frente a esta selección. Y fíjate que Luis de la Fuente al final habló de una desconexión en la última media hora, que al equipo le faltó frescura, en fin. Esta España te gana incluso a medio gas. Marisa, ¿cómo viste tú a la Furia Roja? Sí, sin duda te puede ganar a media altura, con medio nivel, y es que cuando ves también los jugadores que vienen de la banca te das cuenta que hay una plantilla bastante vasta, bastante profunda. Dani Carvajal con toda la experiencia, Pau Cobarsí, Dani Olmo, Rodri, que entraron ahí también de cambio para seguir, bueno, pues con estas modificaciones y estos cambios. Una selección que quizás su mayor virtud es tener esta perfecta combinación entre justo los jugadores de experiencia y los jugadores jóvenes que están incorporándose, o que ya no están incorporándose, que ya tienen un rato ahí, pero que son jóvenes, como el caso de Lamine Yamal, que terminó saliendo de cambio, lo que podemos hablar también de Pedri, que es un extraordinario jugador. En fin, creo que tiene una plantilla muy vasta y el balance perfecto que han logrado hacer, que mucho se habla justo de las transiciones de generaciones, que si se han quedado, si no se han quedado. Bueno, creo que España lo ha hecho perfecto. Y además Luis de la Fuente, que asumió en marzo del 2023, tiene unos números espectaculares, tiene una racha de 26 juegos sin perder, lo que habla de lo bien que lo está haciendo, solo por debajo de la que impuso ahí Del Bosque con 29. Así que lo está haciendo bien, está llevando bien al equipo, ha sabido mover sus piezas, ha sabido también ajustar en el medio campo, pero claro, cuando tienes una selección tan poderosa y con un plantel tan vasto, la gente lo que quiere es que gane, la gente lo que quiere es que sea aplastante, que es lo que están buscando con esta selección española. Aunque claro, cada que dejas perder oportunidades, el rival puede contravenirte y te puede pasar factura, excepto si hacen lo que hicieron con Bulgaria, definir pronto, resolver el partido, pero siempre deja ese saborcito de que pudo haber sido más. Y por lo que tiene España, es por eso que se le exige. Y creo que ahí también no está conforme también Luis de la Fuente, que está buscando también afinar bien esta máquina de cara a una Copa del Mundo, donde sabe que sí, son una de las selecciones favoritas, pero que también está Francia esperando, y concuerdo con Richard, es la otra selección que evidentemente por resultados, por plantel, son las que están llamados, que jugaron la última final de la Copa del Mundo, que estuvieron muy cerca también de poder ganar la Copa del Mundo, y la misma Argentina que hablábamos hace unos momentos. Y Portugal, yo metería ahí en esa lista también Portugal, también anda fuerte. Y Argentina tiene que meterla. Sí, seguro. Ajá. Bueno, a que no creo que vamos a meter en ese saco, o al menos de momento, va a ser a la selección alemana, que fue la cruz de la jornada de ayer. Ojo a esto, derrota histórica, primera derrota fuera de casa de la selección germana en una fase de clasificación al Mundial. Perdió 2-0 frente a Eslovaquia. Desde 2014, desde que levantaran esa Copa del Mundo, se puede decir casi que todo han sido fracasos para la selección alemana. Y ojo a lo que dijo su entrenador, Nagelsmann, después del partido, que fue súper crítico. Dijo, quizá la próxima vez tenga que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo. Eso es lo que dijo Nagelsmann. Dairon, ¿se puede desperdiciar una generación de futbolistas tan talentosos y jóvenes como tiene Alemania? ¿Crees que peligra su clasificación al Mundial? No, la verdad no creo que peligre, pero el partido de ayer sí fue preocupante. Hay otro dato, que es que ha perdido 3 partidos seguidos,
algo que no le había pasado a la selección alemana, pero este dato hay que ponerlo en contexto porque esos dos partidos anteriores al de Eslovaquia fue la semifinal de la Nations League contra Portugal, que terminó quedando campeón, y ya luego el partido del tercer lugar contra Francia, dos de las selecciones que nombrábamos ahorita que van a llegar con mejor o que por ahora tienen el mejor nivel de cara a 2026. Esos dos partidos no fueron preocupantes porque Alemania, a pesar de que perdió, fue una selección reconocible precisamente desde la parte que reclama Nagelsmann en este momento, que es la intensidad. El juego de Alemania ayer fue irreconocible y cuando menciona él que de pronto hay que convocar jugadores de menos nivel pero que vayan a meter más intensidad, ahí pueden haber varios nombres propios que él no mencionó, pero que yo sí voy a mencionar acá. Uno de ellos es Antonio Rüdiger, que quedó retratado en los dos goles que le metió Eslovaquia. En el primero, porque David Hanko, el nuevo fichaje, por cierto, del Atlético Madrid, pasa y entra al área rival, al área defendida por la selección alemana, con un Rüdiger que lo ve pasar y que no lo puede alcanzar desde la velocidad ni desde la intensidad. Y ya luego, en el segundo gol, un David Strelec, que lo vapolea, lo pone a bailar el mambo de manera increíble dentro del área y Rüdiger queda retratado así, de manera que el partido termina ganándolo Eslovaquia 2-0. Eso desde el aspecto defensivo y por nombrar un solo jugador, pero desde el aspecto ofensivo Alemania no se le vio la pelota, no la pudo tener, no generó peligro, tuvo muy pocos disparos al arco. La verdad es que las intervenciones por parte del portero de Eslovaquia fueron muy pocas. Hay que decir también que el grupo que tiene Alemania en este momento le permite soñar que puede recuperar el nivel. Lo tiene que empezar haciendo en el próximo partido de la semana que viene contra Irlanda del Norte, una selección que ya le ganó a Luxemburgo y ya luego un Luxemburgo que tendrá que enfrentar por allá en octubre, que también tiene un nivel menor. Pareciera Alemania poder sí tener aspiraciones a clasificar al Mundial, pero se tiene que poner las pilas ya. Bueno, lejos de esta Alemania, ¿no?, que metía miedo, Richard, pero si uno ve la nómina de futbolistas, es que no son cojos, verás, que tiene jugadores buenísimos, talento, juventud, y bueno, sería un desperdicio, ¿no?, que esta selección no pudiera hacer algo grande con esta nómina de futbolistas. Sí, a ver, fíjate, tú mencionabas algo que es importante, ¿no? Los jugadores jóvenes. Y es parte hacia donde va apuntando Nagelsmann, ¿no? Yo recuerdo que el último título que levanta Alemania como selección es la Copa FIFA Confederaciones de 2017, a la cual Alemania va con un equipo B. Llevó un equipo B, un equipo formado en su base con jugadores que estaban trabajando para los Juegos Olímpicos, una selección en la cual, salvo alguna que otra presencia como la de Joshua Kimmich, era una selección que no tenía los mejores jugadores alemanes. Al año siguiente Alemania pues no era ni siquiera la sombra de lo que habían hecho los del equipo B un año antes. Alemania queda muy mal parada en Rusia 2018 y de allí en adelante empezamos a ver que hoy en día a Alemania le faltan cosas que en el pasado le sobraron. A ver, hoy Alemania no tiene un 9 referencia como los que tuvo en el pasado. Hoy Alemania apuesta a un 9 que no tiene el mismo peso de los que tiene uno que tenga que ser delantero de la selección alemana. Hoy no encuentra jugadores de ese perfil. Pero si todavía eso le agregas que un volante como Leon Goretzka no es capaz de dar el paso más allá y ser un líder en la cancha, si alguien como Florian Wirtz, que lo ponen a jugar de a ratos de extremo y de a rato a cambiarse el puesto con Goretzka, termina naufragando ante Eslovaquia, pues entonces si a eso le sumamos ya esas deficiencias a las que te tienen que hacer los jugadores de liderazgo, de jerarquía, como Antonio Rüdiger, pues empiezas a entender que hay una selección alemana que está quedando muy a deber, que igual yo creo le va a alcanzar y se va a meter en la Copa del Mundo. Por algo es Alemania, por algo la clasificación para el Mundial no va a ser tan complicada. Pero este tipo de partidos son una señal también que la formación del futbolista actual, el futbolista alemán, ha ido en descenso. La Bundesliga no es de pronto lo que por muchos años llegó a ser. Y hoy en día los clubes más importantes de la Bundesliga, pues sus figuras más destacadas van a terminar siendo los que vienen de afuera, los extranjeros. Eso no sucedía ni en los 80 ni en los 90. Y esa grandeza que llegó a tener el fútbol alemán, hoy en día está cada vez más lejos. Y está cada vez más lejos
por falta de formación de jugadores en el torneo propio que puedan marcar diferencia y también obviamente por un problema de brecha generacional. Alemania perdió definitivamente el rumbo, algo así como lo que en su momento le terminó sucediendo a Italia, y por eso Italia la hemos perdido de vista también en las Copas del Mundo. Creo que Alemania, de haber sido una selección protagonista en casi todos los mundiales que había jugado, después de lo que logró en el 2014, pues ya todos sabemos lo que ha sido el desastre. El último título de Alemania lo logró con una selección alterna, y fue aquel torneo del FIFA Confederaciones un año antes del Mundial de Rusia. Que por cierto, mencionabas lo del tema de los mundiales, y en los dos últimos mundiales se pegó el batacazo Marisa, quedando eliminada en la fase de grupos, ¿no? Algo impensable cuando uno habla, pues también con nostalgia de lo que ha sido la selección alemana, ¿no? Que siempre ha sido una selección de las favoritas, de las candidatas y de las que metía miedo a los rivales. Sí, sin duda, hablar de Alemania, y todos nos referimos cuando vamos al tema de Alemania a una selección fuerte, poderosa mentalmente, que no baja los brazos, que siempre está peleando, que defensivamente es ordenada, que no da balones por perdidos. Es la referencia que tenemos de una Alemania 4 veces campeona del mundo, y que el último título ahí en Brasil en 2014 fue cuando todavía nos maravilló con lo que tenía, ¿no? Ya mencionaban el del 2017 de la Confederaciones, pero a nivel mundial eso es la última referencia importante que tenemos por parte de Alemania. ¿Por qué se le exige tanto a Alemania? ¿Por qué decimos qué pasa con esta Alemania? Porque ya no vemos esas características. Sí, en las últimas 2 Copas del Mundo solamente ha llegado a la primera fase y ha sido eliminada en una de esas, en un partido que vivió contra México, que justo se empezó a ver qué era lo que pasaba con esta selección, que se regresó a casa con todas las críticas, los abucheos, con todo el pueblo alemán encima de qué era lo que estaba pasando. Parecía que podía venir de menos a más, hacer el recambio justo generacional que hablábamos hace un momento, que han tenido otras selecciones como España, que ha sabido llevar ese cambio generacional. Bueno, Alemania no ha podido encontrar esa estabilidad y ha sufrido muchísimo en este partido, donde tuvo bajo nivel de juego, donde generó adelante poco. En 14 ocasiones solamente 4 fueron dirigidas al arco. Sufrió en la defensa, ya hablaban lo de Antonio Rüdiger, que perdió garrafalmente el balón ahí en el gol de Destrele, que quedó exhibido en la defensa totalmente, y después sufriendo en la defensa. También tienen esta posesión estéril del balón del 70%, tienen más del doble de pases que su rival, 616, y no tienen esa capacidad al final de generar esa sensación ofensiva en un equipo que hablamos que estuvo sufriendo defensivamente. Es decir, esto contraviene todo lo que decimos de una selección alemana que por años y años y años fue dominada. No es obviamente reflejo del fútbol alemán que todos recordamos y que queremos ver sin duda para tener mayor competición. Así que la declaración también que hace Nagelsmann sobre traer a quien sí esté dispuesto, para mí es una medida desesperada, de no está funcionando lo que se supone tiene calidad, lo que se supone está aquí, y esto habla de una crisis que esperemos que no se extienda en esta eliminatoria, porque entonces estaremos viendo pues otra cara de Alemania que no ha sido bueno, que sí clasificó en los últimos, creo que lo va a hacer en pero se puede meter en complicaciones innecesarias, quizás por la calidad de plantel también que puede llegar a tener. Y si quiere probar, que traiga a los de la liga local, que traiga a los que estén dispuestos a jugar como equipo. Al final, a veces las medidas drásticas en estas situaciones funcionan. Pues a ver si ese tirón de orejas público que dio Nagelsmann en la rueda de prensa después del partido surte efecto en sus jugadores en el próximo duelo, que será el domingo frente a Irlanda del Norte. Vamos a ver si resucita de alguna manera esta Alemania que parece dormida. Nosotros seguiremos debatiendo aquí en las plataformas digitales de ESPN Deportes. Chicos, gracias y hasta la próxima. Chao.